A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre yo voy también, a la huelga 100, a la huelga 1000. Bueno, la pregunta es, cuando transcurre el 8º día de la huelga, ¿cuál es el ambiente que se vive por parte de los trabajadores a lo largo y ancho del departamento de La Guajira, donde están las carpas? Lo mismo que en Puerto Bolívar y la mina. Bueno, Jorge, el reporte que te puedo dar, después que hemos hecho un recorrido por todo el departamento y por todos los puntos de la entrada a la mina en Puerto Bolívar y en cada uno de los municipios donde hemos llegado con la comisión y algunos directivos, es que es parte de tranquilidad en el sentido de que los trabajadores están concentrados de manera entusiasta y enfrentando, como lo hemos dicho, de manera solidaria, de manera fraterna y defendiendo los derechos que con justa lucha nosotros hemos hecho ante la multinacional y que al día de hoy, después de 8 días de huelga, su posición arrogante la sigue manteniendo, tal como se evidenció en la audiencia pública que se hizo el día viernes, donde brilló por su ausencia la empresa Cerrejón, en presencia de los congresistas, en presencia del Ministerio de Trabajo y en presencia nuestra, lógicamente en representación de nuestra organización sindical. La multinacional hizo caso omiso al llamado y hizo un desplante, lo que evidencia la no voluntad de diálogo que tiene la multinacional frente a los derechos y a lo que se está planteando en las negociaciones, que hay, de parte nuestra existe toda la voluntad de llegar a un acuerdo concertado, pero la multinacional, hace caso omiso al llamado de los trabajadores y por el contrario se muestra arrogante, lo que demuestra su no voluntad de diálogo. Entonces, frente a eso, los trabajadores seguimos en pie de lucha, seguiremos como un solo hombre defendiendo nuestro derecho y defendiendo los derechos de La Guajira, porque no solamente están los derechos de los trabajadores, derechos laborales, sino también los derechos del departamento, cuando esta multinacional de un solo tajo quiere arrebatar más de 3.600 empleos directos e indirectos, cuando quiere acabar un turno de trabajo por la imposición que quiere hacernos del turno de la muerte, un turno de 7 días con solo 3 de descanso, cuando realmente lo que quiere básicamente es eliminar una cuadrilla y por ende dejar a muchas familias sin el sustento a lo largo de este departamento, a lo largo de toda la región Caribe. Luis Camilo, los congresistas fueron bastante duros con la administración de Cerrejón sobre la pauperización laboral que se quiere establecer con la imposición del turno, la no llegada de la empresa y aparte le dieron palo porque ha recibido todas las gabelas del Estado, pero su comportamiento deja mucho que desear. ¿Cómo se sienten ustedes con la actitud asumida por los congresistas del Congreso de la República? Bueno, efectivamente, los congresistas de manera solidaria se mostraron siendo respetuosos de los trabajadores y de la justa lucha, pero también dejaron su sentir y dejaron claro esa posición arrogante de la multinacional a no presentarse a la audiencia pública, lo que demuestra la no voluntad de diálogo. Realmente un llamado y un jalón de oreja le hicieron los congresistas a la multinacional y sobre todo en presencia del Ministerio de Trabajo, quien también de forma acuciosa fue enfático al decir que también consideraba que Cerrejón debiera estar frente a esta problemática en esa audiencia pública, porque se trataba era de escuchar a las partes y realmente buscar un acuerdo de manera concertada en busca de una solución pacífica y dialogada frente a la problemática que hoy estamos viviendo los trabajadores. Pero su posición arrogante demuestra una vez más que no tiene voluntad de diálogo, que lo que está jugando es a un desgaste de los trabajadores y ella cree que con esas nefastas políticas mediáticas que ha iniciado a través de algunos medios que están al servicio de la multinacional, va a tratar de menguar el trabajo y la disposición de lucha que tenemos los trabajadores. Enfáticamente se le está jugando con eso a un desgaste, pero nosotros los trabajadores estamos conscientes de la justa lucha y estamos preparados psicológicamente frente a esta situación que Cerrejón cree que va a tratar de menguar el esfuerzo y la lucha de los trabajadores que por siempre hemos mantenido. ¿Cómo sienten ustedes desde la Central Unitaria de Trabajadores el comportamiento de el señor ministro del Trabajo, Ángel Custodio Cabrera?
Bueno, nosotros en este momento y por información que nos suministra la comisión negociadora, frente a la comisión muestra una posición que en favor de los trabajadores, pero nunca lo ha hecho públicamente en el sentido de decir que el Cerrejón no debe imponer un turno, sino de una manera concertada. Y lo mismo desmejorar los derechos laborales tampoco lo ha hecho público. Entonces uno le queda esa ambigüedad del ministro en el sentido de que debe ser claro y preciso y a la multinacional decirlo de manera enfática cuáles son los derechos que tenemos los trabajadores y que no puede imponerse por parte de la multinacional solamente la posición arrogante y querer imponer un turno y de mejorar las condiciones laborales sin el concurso de los trabajadores. Y efectivamente nosotros, frente a esa posición del ministro, consideramos que debe ser más claro, conciso y preciso, y lo mismo un llamado de atención, un llamado de solidaridad a los gobernantes del departamento que están brillando por su ausencia en el sentido de manifestarse públicamente y nunca han dicho siquiera que les preocupa la situación de desempleo que se puede generar al interior del departamento después que más de 3.600 familias van a quedar por fuera de su trabajo. La posición de la empresa hasta este momento sigue siendo una posición de negativa absoluta a sentarse a conciliar con los trabajadores lo planteado en el pliego de peticiones. Efectivamente, hasta el día de hoy Cerrejón sigue manteniendo esa posición arrogante y ya en el octavo día de huelga no ha hecho ningún pronunciamiento ni un llamado a la comisión negociadora nuestra, lo que evidencia y demuestra que ella está jugando a un desgaste de los trabajadores y por otro lado a los medios y a esa posición mediática que quiere iniciar a través de desvirtuar los derechos de los trabajadores con esas políticas que quiere imponer a través de reconocer los derechos de los trabajadores y de desinformar a la opinión pública frente a la justa lucha que nosotros llevamos. Entonces, Cerrejón, mientras mantenga esa posición de arrogancia, esa posición de intransigencia, los trabajadores nos veremos abocados a seguir en huelga, seguir en pie de lucha, porque ante la decisión de no querer ni siquiera dialogar con los trabajadores, que son los que les generamos la fuerza de trabajo, los que les generamos la riqueza, si no dialoga con nosotros, ¿con quién va a dialogar? Entonces consideramos que Cerrejón tiene que desmontarse de esa estrategia de desgaste de los trabajadores, porque a esa estrategia no le va a funcionar con los trabajadores tienen toda la disposición de seguir en pie de lucha, y si fueron 32 días la anterior huelga, efectivamente nos iremos hasta las últimas consecuencias en esta posición de arrogancia de la multinacional, lógicamente dejando claro que nosotros tenemos todas las puertas abiertas para seguir en diálogo. Lo que quiere decir, Luis Camilo, que ustedes van a cumplir de manera exegética, con altivez, todo lo que tiene que ver con esta huelga que se ha establecido de 60 días en el Código Sustantivo del Trabajo, pero que están dispuestos hasta llegar a las últimas consecuencias, dice usted, con tal de que la empresa acceda realmente a no desmejorar las condiciones que se han planteado en la negociación colectiva con la introducción de una modificación del turno de trabajo, que es una violación flagrante al contrato de trabajo que tienen ustedes suscrito. Efectivamente, Jorge, nosotros lo hemos dicho, si Cerrejón se mantiene en su intransigencia de no dialogar con quienes le generamos la fuerza laboral y la riqueza, nosotros continuaremos en pie de lucha, y la ley es enfática y precisa en darnos a nosotros esa libertad de llegar hasta los 60 días que nos corresponde en hacer una huelga de manera democrática, de manera pacífica, eso sí, defendiendo los derechos de los trabajadores, porque en eso no vamos a ceder si Cerrejón mantiene esa posición arrogante. Nosotros tenemos la disposición de diálogo para concertar los derechos laborales, como lo hemos dicho, y frente al turno también lo hemos dicho, que no nos vamos a dejar imponer un turno solamente con la posición de la empresa. Nosotros tenemos las puertas abiertas para dialogar, pero mientras el diálogo no fluya en la mesa de negociaciones, mantendremos nuestra justa lucha hasta donde la ley nos permita, y si la ley nos permite un tiempo, de ahí en adelante seguiremos en pie de lucha como siempre lo hemos hecho los trabajadores. Finalmente, Luis Camilo, el mensaje que desde la Central Unitaria de Trabajadores, usted que tiene presencia efectiva en el departamento de La Guajira y que es miembro también de la comunidad del Cerrejón, hace parte de todos los trabajadores que se encuentran agrupados en Sintra Carbón. Bueno, la central, como su resorte y su función sindical, es la de respaldar a todas las organizaciones sindicales afiliadas a nuestra organización,
y poniendo el respaldo irrestricto en la justa lucha de la organización sindical Sintracarbón, de la cual yo hago parte también, pero desde la central, toda la Junta Directiva y desde la Junta Directiva Nacional, todo el respaldo efectivo para Sintracarbón. En el día de hoy se llevó una caravana en favor de la justa lucha de Sintracarbón y en rechazo de la política neoliberal y la política nefasta de Iván Duque. Por lo tanto, la central seguirá apoyando y respaldando la justa lucha de los trabajadores, y Sintracarbón es uno de sus miembros activos, y ahí estaremos como un solo hombre. Agradecemos inmensamente, Luis Camilo Daza, que haya atendido a Tribuna y Opinión, la voz de los que no tienen voz. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre yo voy también, a la huelga 100, a la huelga 1000.